Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto nuevamente en saludarlos. Bueno, quiero explicar, el día de ayer iniciamos la clase de Nuevo Testamento, pero estaba dando la clase y entonces se fue la luz, se cortó el internet, ni siquiera datos tenía en el celular, así que ya no pudimos concluir la clase, no la subí a la plataforma porque voy a subir la pequeña parte que tuvimos ayer de clase junto con esta clase del tema que estamos viendo para que, bueno, sea una sola clase. Así que vamos a retomar entonces hasta donde nos quedamos para dar continuidad con el tema que estamos planteando. Bien, voy a compartir la pantalla y estábamos viendo que la iglesia cristiana, el movimiento de Jesús, como podríamos también llamarle, es un movimiento que está inserto en la historia, ¿verdad? Y que forma parte de acontecimientos que rodeaban los aspectos nacionales y también aspectos internacionales. Bueno, dijimos que la iglesia surge entonces del judaísmo, de este judaísmo que venimos trayendo, pero el judaísmo del que nace la iglesia es un judaísmo que se ha dividido, diríamos. Hay dos tipos de judíos. Están los judíos que quedaron en la región de Judea, ¿verdad? Eh, Son los que volvieron del exilio babilónico, son los que leían la Biblia en hebreo, son los que hablaban idioma arameo, idioma hebreo, y son los judíos, ¿no es cierto?, que nunca salieron de su país. Pero también había otro judaísmo, ¿verdad?, de habla griega, que se le llaman o se le conocen como los judíos helénicos. Estos judíos son los que no volvieron a Jerusalén, a la región de Judea. No leían la Biblia en hebreo, sino leían la traducción que se hizo, que es la Septuaginta o la Biblia griega. Hablaban griego, habían adquirido ciertas tradiciones o ciertas formas griegas de comportarse, pero del primer grupo, ¿verdad? Del primer grupo es donde se inicia realmente la iglesia cristiana o el cristianismo, porque Jesús y sus seguidores más cercanos no son judíos helénicos, más bien son judíos hebreos, ¿verdad? Judíos israelitas, judíos que, que quedaron allí. Bien, de este grupo, queridos alumnos, de este grupo, empezará a nacer el cristianismo y no pasó mucho tiempo para que ésta se volviera católica o universal en principio. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica, no estamos hablando de lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Porque la palabra católico o catolicismo tiene que ver con una expresión de universalidad, es decir, es una iglesia que no quedó solamente en Judea, sino que traspasa los límites de la Tierra Santa y se va a Samaria, se va al norte, se va a Siria, conquista todo lo que es el Asia Menor, se va a India, Egipto, Europa. Entonces se convierte en una iglesia que se va tomando dimensiones universales. Por eso es una iglesia católica, ¿verdad? Diríamos entonces que la iglesia primitiva efectivamente fue una iglesia católica o una iglesia universal. En el espacio entonces de una generación era ya lo suficientemente fuerte en Roma, es decir, 30, 40 años bastaron para que el cristianismo empezara a permear o empezara a hacer presencia en muchas partes del imperio. La metrópoli del imperio mundial, ¿verdad? Que era la capital, que era Roma. Roma era una ciudad muy fuerte, era una ciudad muy importante, pues ahí se albergaba el poder del Senado, el poder del emperador, ¿no es cierto? Era, pues como
toda ciudad capital, una ciudad próspera, con mucho comercio. Confluían en esa ciudad de Roma muchas personas provenientes de muchas culturas y evidentemente en un lapso de pocas décadas, ¿verdad? La iglesia se hace presente en la capital del imperio, ya lo ha hecho en otras partes y de esa manera se da a conocer, ¿verdad? De esa manera, el imperio al principio no le tomó mucha importancia al cristianismo. Dijo, mira, es cualquier religión más, porque en ese tiempo había muchas religiones. Entonces dijeron, es una religión más, dejémoslos y no nos metamos con ellos. Pero cuando vieron que esto sucedía, bueno, me parece que al emperador le pasó lo mismo que a Faraón, ¿no? Cuando vio multiplicarse a los hijos de Israel en Egipto, pues ya los esclavizó. En el caso de Roma, no los esclaviza. Bueno, sí, sí hay rastros de esclavización de judíos llevados a Roma, pero hace algo más que eso, los empieza a perseguir. Así que en 2 siglos, hermanos, en el primer y segundo siglo de nuestra era, la iglesia, el cristianismo como tal, déjenme plantearlo ahora como cristianismo, porque había muchas formas de entender a Jesús, pues de alguna manera ya se había convertido en una corporación internacional, es decir, había ya establecidos de manera muy fuerte, de manera muy organizada la iglesia en muchas partes, no, insisto, no solo de la pequeña región de Judea, sino también del Asia Menor, con todas las iglesias que Pablo visitó y todo lo que es la parte griega, llegando hasta España, Portugal, Inglaterra, etcétera, ¿verdad? Entonces, evidentemente la iglesia siguió un curso natural de crecimiento que se alimentaba por dos cosas, por la fe que se proclamaba, pero también por las escrituras que se iban compartiendo y que a partir de ello iban normando en cierto sentido su creencia sobre Jesús. Sin embargo, este cristianismo internacional va a significar un reto para el imperio, es decir, pues como todo imperio que ve con sospecha que un grupo crece, pues, ¿qué pensó el emperador? Estos se van a organizar, van a tomar las armas, van a pelear contra Roma y puede que destruyan Roma. Entonces, antes de eso, el emperador o los emperadores intentaron destruir al cristianismo, ¿verdad? Este, persiguiéndolos, imponiéndoles impuestos, aliándose el imperio romano con el judaísmo, ¿no? De cepa, diríamos. Este, pero parece ser que la sangre de los mártires era fértil, era para regar un campo fértil de proclamación y de promulgación de la fe cristiana. Así que no lo pudieron realizar, hasta la fecha no se pudo. Así que si avanzamos un poco más, en poco más de 3 siglos, el imperio va a ser absorbido por la cristiandad. Que esto básicamente, queridos alumnos, tiene que ver con la fusión que se hace de- del imperio romano a través de la persona de Constantino el Grande con la religión, esta fusión en donde Constantino se hace cristiano o el cristianismo, los líderes cristianos se dejan seducir por el poder imperial. Cualquiera que haya sido el caso, ¿verdad? Finalmente terminan uniéndose, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros ahí podríamos decir que es el inicio de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Que es lo que hoy nosotros conocemos, que fue una unión que tal vez al principio esa unión del imperio con la iglesia fue inocente, no trajo graves consecuencias, sino más bien trajo muchos triunfos al imperio y los líderes religiosos ganaron muchos puestos importantes. Con el paso del tiempo, como vemos en la Edad Media, claramente se deja ver que esa fusión fue terriblemente mala, ¿no? Porque en esta estructura de la civilización medieval, pues quien tiene el poder es la iglesia, ¿no? Concentrada en una persona que se le ha llamado el Papa.
los sacerdotes, el clero. A veces el Papa no siempre ha tenido él solo el poder, sino el poder se reparte entre muchas personas del clero. Y entonces vemos, por ejemplo, que en la Baja Edad Media, ¿no? Que se le llama la etapa del oscurantismo, la Iglesia comete los peores, la Iglesia Católica Apostólica Romana comete los peores crímenes, ¿verdad? Lo peor no es haber hecho esos crímenes que eran persecuciones, asesinatos, quemar a personas en hogueras vivas, confiscar los bienes, imponer por la fuerza sus creencias, sino lo peor de esto es que lo hacían en nombre de Dios, ¿no? Entonces decían, nosotros somos los representantes de Dios. O el Papa decía, yo soy el representante de Dios en la tierra y por lo tanto yo actúo en nombre de Dios. Eso fue lo más terrible que ha existido, ¿no es cierto? En la historia. Y bueno, hoy vemos que la iglesia cristiana evangélica, diríamos, está compitiendo, no nosotros, pero sí algunos sectores de las iglesias cristianas evangélicas e incluso de iglesias pseudo cristianas, pseudo evangélicas, están peleando por el mismo coto de poder con la iglesia católica, apostólica romana, ¿no es cierto? Este, y bueno, eso lo vemos hasta hoy en día. Lo que vamos a mirar en esta clase, queridos alumnos, es los movimientos que presenta la iglesia o el cristianismo en sus primeras etapas. Es decir, no vamos a ver las tres etapas, perdón, los tres siglos de los cuales hemos estado hablando, siglo tercero, siglo cuarto, sino más bien vamos a hablar del primer siglo, ¿no? El primer siglo, que vendría a considerarse o a contabilizarse desde que nace el Señor Jesucristo, hasta el año 100, donde se cierra el primer siglo de nuestra era, pues es en ese siglo, ¿verdad?, donde surgen todo, donde se desarrolla la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, la proclamación de las buenas nuevas de Jesús. Se elaboran todos los libros sagrados, bueno, que nosotros hoy consideramos como sagrados, que es el Nuevo Testamento. Se constituye la iglesia, se fortalece, hay pleitos, hay conflictos entre las iglesias, hay distintas formas de pensar sobre la vida cristiana, etcétera. Estos fenómenos que vamos a analizar los vamos a categorizar solo como para tener una idea en tres etapas sucesivas. La primera se va a llamar la etapa de expansión. La segunda será la etapa del conflicto, ¿verdad? Y la tercera será la etapa de la consolidación. ¿Mm? Los escritos entonces del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, se van a relacionar naturalmente con estas tres etapas, porque en la medida en que se van desarrollando estas etapas, se va creando texto bíblico. Ustedes ya tuvieron conmigo la clase de historia de la Biblia, historia de la Biblia y sus traducciones. Vimos cómo se genera el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, más o menos ahora lo que vamos a hacer es ubicar cronológicamente, no de manera exacta, porque no todos los biblistas se ponen de acuerdo en las fechas de elaboración de los textos bíblicos. Entonces, hay fechas muy contrarias, ¿verdad? Algunos datan más temprano una obra, otros datan más tarde una obra, pero vamos a tratar de ver cuáles podrían ser los libros o la literatura del Nuevo Testamento que pueda ajustarse o a la etapa de expansión o a la etapa de conflicto o a la etapa de consolidación. Bien, miraremos el primero. La primera etapa es la etapa del desarrollo, es la etapa del crecimiento, es la etapa de expansión. Como ustedes ven ahí en el mapa que aparece en sus pantallas, vean cómo todo esto se empieza en el primer siglo. El norte de Egipto, todo lo que es la región de Judea, de Siria, todo esto que es el Asia Menor, ¿no es cierto? Las regiones griegas, Roma o Italia más bien, Italia,
la península ibérica. Hoy nosotros conoceríamos como Alemania, Suiza, Gran Bretaña también. Vean, hermanos, cómo en poco tiempo el evangelio se fue extendiendo en todos estos territorios, ¿verdad? Después se hace mucho más, pero en la primera etapa llegamos a este punto del desarrollo de todas de estas regiones. Bien, la primera etapa entonces va a comenzar o se va a contabilizar poco después de que muere nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén y lo será bajo el reinado del emperador Tiberio, ¿verdad? Y eh, que va a proseguir sin interrupción unos 30 años. Es decir, la primera etapa abarcará más o menos 3 décadas, ¿verdad? Más o menos 3 décadas, entre que muere el Señor Jesucristo en el año 30 y 30, a partir del año 60, el panorama cambia. Pero vamos a situar en términos cerrados, diríamos, 30 años, 3 décadas. ¿Qué pasa en esas 3 décadas? Bueno, 3 décadas son suficientes para generar una nueva generación, porque recuerde que los niveles de vida o sí, los parámetros de vida en la antigüedad no eran tantos como ahora, ¿no es cierto? 40 años, 50 años son ya muchos años. Así que 3 décadas o 30 años era realmente una generación. Bueno, en el espacio de esta generación, las comunidades cristianas se habían establecido en la mayoría de las provincias orientales del Imperio Romano, llegando por Occidente, como dijimos, hasta Italia. Un logro notable para una sociedad que había comenzado, para un movimiento, ¿verdad? Que había comenzado con un puñado de gente humilde, porque recuerden que los seguidores del Señor, si bien es cierto, había muchos simpatizantes influyentes y con plata con él, pero la mayoría de ellos no eran tan influyentes, no tenían tanta plata. Sus discípulos también, había algunos de clase media, pero ninguno que fuera lo suficientemente rico y poderoso. Así que todo empieza con un puñado de gente humilde que procede de pequeñas ciudades insignificantes, ¿verdad? Y de un estado o de una porción de tierra muy pequeñita. Ustedes vayan al mapa aquí, por ejemplo, y miren dónde está, aquí donde marca mi cursor, solo es este cachito de tierra, ¿no? Donde se suscita todo para invadir toda esta parte del imperio romano. La extensión geográfica que alcanza de manera exponencial el cristianismo fue acompañada de un intenso desarrollo no menos notable. O sea, no solamente el cristianismo se multiplica por número, porque evidentemente en cada ciudad se iban estableciendo iglesias, congregaciones, ¿no es cierto? Sino que durante aquellos pocos años, recuerda, estamos hablando de por lo menos 30, gracias a una reflexión valiente y creadora, se pusieron los cimientos del impresionante edificio de la teología y las filosofías cristianas que construirían las generaciones posteriores. Esto, queridos alumnos, es fundamentalísimo, porque en esta primera etapa estamos en una etapa de cimiento. Era y es importante que las comunidades empezaran a reflexionar todo lo que sabían de Jesús, todo lo que habían escuchado de Jesús, todo lo que había hecho Jesús, tenían que reflexionarlo ahora. Ahora, cuando Él ya no está, ¿verdad? Jesús ya no está físicamente. Entonces, estas comunidades, ¿no?, empiezan a preguntarse un montón de cosas. ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? ¿Qué pensaba sobre el ayuno? ¿Qué pensaba el Señor Jesús sobre amar a los romanos, verdad? ¿Qué pensaba con desquitarme de mi vecino que me hizo mal y que tengo ganas de pegarle, ¿no? ¿Por qué Jesús dijo que él era el Hijo del Hombre? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué muere de esa forma el Mesías, el enviado de Dios? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que evidentemente
La gente que no había estado con Jesús, de manera natural las iba a plantear. A lo mejor los que estuvieron con Jesús no tenían tanto problema por creer en Jesús, ¿verdad? Porque lo vieron, porque charlaron con él, porque estuvieron presentes en esos actos. Pero un montonal de gente que después nació y que se convierte al cristianismo no conoció a Jesús. Entonces, era muy importante hacer todas estas reflexiones teológicas. ¿Quién era Jesús a la luz del Antiguo Testamento? ¿Quién era Jesús como el Hijo del Hombre? ¿Qué tendríamos que pensar, decían los primeros cristianos, sobre la venida del Señor? ¿Cuándo vendrá? ¿Vendrá pronto? Sí, decían algunos, va a venir mañana o a más tardar pasado mañana. Algunos decían, no, va a venir ahorita en este momento, así hay que estar preparados, ¿no? Entonces, había un montón de cosas que de alguna u otra manera las primeras comunidades cristianas tenían que resolver. Y fue en este espacio, hermanos, donde empiezan a generarse los pensamientos más profundos, se empieza a considerar a Jesús como Dios. Es en estos primeros 20 años, en los primeros 20 años, las primeras 2 décadas, desde que muere el Señor, año 30 al año 49, que no se escribe nada, no hay ningún texto bíblico, que todo es producto de la tradición oral, que es en esta etapa de 20 años donde los cristianos van a empezar a entender y comprender que Jesús es Dios. Y se van a referir a Él y orarán en su nombre, ¿verdad? Y le cantarán a Jesús como Dios. El himno cristológico que aparece en el capítulo 2 de Filipenses es un himno que no le pertenece a Pablo, es un himno que le pertenece a la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, será lo importante, hermanos, que al menos, por ejemplo, Pablo va a beber para escribir las cartas que él escribió. Así que las bases cristianas de las cuales hoy nosotros somos herederos provienen de este tiempo reflexivo de estas comunidades. Esta primera etapa, ya la etapa escrita, cuando yo les decía del año 30 al año 49 no hay nada escrito, ¿verdad? Nada se escribió. El primer documento bíblico que tenemos es la carta del apóstol Pablo, que muchos la datan entre el 49 y 51, 52, ¿no? Es el primer documento cristiano escrito, que no está, que es producto de el pensamiento de un personaje llamado Pablo, ¿verdad? Por eso es que esta primera etapa está representada por las epístolas de Pablo. Y va a ser hermoso cuando veamos o cuando ustedes lleguen a la materia de escritos paulinos, va a ser hermoso que ustedes mismos descubran cuál era el mensaje que prevalecía en esas primeras comunidades. Y, por ejemplo, solo para que ustedes se den una idea, el tema, uno de los temas más importantes que tenía la iglesia de Tesalónica era cuándo va a venir el Señor, ¿no? Ese era el problema. Entonces había mucho conflicto en la iglesia de Tesalónica porque algunos decían, bueno, como va a venir mañana, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quiero tener una casa? ¿Para qué quiero tener campos? ¿Para qué quiero trabajar? Ya no hay necesidad de trabajar si el Mesías viene mañana y viene a inaugurar su reino. Pablo corrige eso y dijo, miren, pónganse a trabajar, ¿no? El Señor vendrá en cualquier momento, la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán, etcétera. Pero hasta en tanto eso no suceda, tienen que trabajar. O sea, no queden de ociosos. Otro problema que tenía la iglesia de Tesalónica, o la pregunta que tenía, ¿qué va a pasar con los que se murieron? Si el Señor viniera mañana, mi papá murió hace un mes, por ejemplo, ¿verdad? Y el Señor viene mañana, no lo va a ver. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esos eran algunos de los conflictos que tenía la iglesia de Tesalónica que vemos reflejado en el primer escrito de la Biblia, ¿no? Que es la primera carta a los tesalonicenses. Por eso es que las epístolas paulinas van a inaugurar de manera escrita esta etapa, ya que Pablo es el más destacado entre los misioneros y teólogos cristianos. Todos sabemos, 13 cartas se le atribuyen
a Pablo, o sea, más de la mitad del Nuevo Testamento se lo debemos a Pablo y mucho pensamiento paulino, ¿verdad? Mucho pensamiento paulino están en otros escritos bíblicos, ¿no? En los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, en las cartas universales, mucho pensamiento paulino. La mayor parte de ellas, es decir, de estas epístolas, la mayor parte fueron escritas durante el periodo más activo de la vida apostólica, es decir, en el boom del cristianismo. Este, por eso es que nosotros vemos estas cartas, que son cartas que expresan entusiasmo, ¿no? Porque están iniciando, porque tienen alegría, porque hay gozo, ¿no? Optimismo, porque evidentemente el Señor vendrá, porque el pensamiento paulino dirá que la salvación de Dios no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Habrá optimismo, ¿por qué? Porque Pablo dirá que ya no deberíamos circuncidarnos los hombres, ¿no es cierto? Sino que ahora solo por la gracia de Jesucristo somos salvos. Hay una energía expansiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una emoción. ¿Por qué? Porque está creciendo el Evangelio de Jesucristo. Porque cada ciudad que conquistan es una ciudad ganada para el Señor. La gente se está rindiendo a la fe de Jesús, más allá de las distintas confesiones o formas de entendimiento que tenían los distintos grupos cristianos, ¿no es cierto? Llámense los judíos cristianos, llámense los judíos helénicos, llámense los paganos, llámense los ebionitas, llámense distintos grupos del cristianismo que tenían esta energía, ¿no? Toda esta pasión por decir de Cristo. La carta del gozo es una carta maravillosa, como la de la carta a Pablo a los Filipenses, que nos habla del gozo. La carta a los romanos, una carta, no es una carta, es un tratado teológico, ¿verdad? Que trata relaciones de Israel con la iglesia, que trata sobre aspectos de la acción del Espíritu, en fin, ¿no? En fin, hay cartas que están describiendo el proceso natural de las constituciones originarias de las comunidades cristianas. En esa misma etapa, de alguna manera, nos lo va a reflejar indirectamente el libro de Hechos de los Apóstoles, porque aunque el libro de Hechos de los Apóstoles sea considerado un libro histórico, no todas las cosas que cuenta ese libro son históricas. Muchas de ellas son historias teológicas, ¿verdad? Muchas de ellas. Y ya se van a dar cuenta cuando lleguemos a las cartas paulinas de esta situación. Bueno, esta obra que se escribió más tarde es una obra que se escribe los autores, los biblistas, algunos la datan en el 80, otros hasta el 90 del primer siglo. Fíjese, todos estamos hablando del primer siglo. Bueno, aunque es escrita posterior a los 30 años a los cuales nosotros nos estamos manejando ahora, ¿no? Lo que nos va a platicar pues es precisamente lo que sucedió hace 30 años atrás, ¿verdad? O 20 años atrás. Eh, entonces, evidentemente, en este libro histórico llamado Hechos de los Apóstoles, se van a conservar las tradiciones primarias u originarias de la iglesia primitiva, como le hemos denominado, y en gran parte el espíritu de los primeros días, ¿verdad? Este espíritu, como dije, impetuoso, este espíritu enardecido de fe, de valentía, de proclamación y de expansión. Bien, pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Evidentemente, en un imperio que se caracteriza por ser conquistador, que es un imperio que se caracteriza por ser despiadado y cruel. Si bien es cierto, es un imperio, el imperio romano, alguien que tiene mucha tolerancia con las distintas religiones, Roma no perdona bajo ninguna circunstancia alguna pequeña sospecha de que pueda haber un intento, ¿no? de destruir el imperio. Entonces, eso no lo va a perdonar, no lo va a tolerar.
Así que todas las rebeliones que se subleven contra Roma, Roma las va a aplacar inmediatamente y lo hará de manera sangrienta, de manera cruel. Hay historias, ¿no es cierto?, donde el emperador mata a crucificar a más de 300 personas en una sola noche. Eh, en fin, ¿por qué? Porque no va a tolerar que alguien no sea distinto a ellos. Entonces, ya para esta fecha, pues el cristianismo ya hace mucho ruido, ¿no? Por eso que al final del primer periodo, del año 60 estaríamos hablando, ¿no es cierto? Este, se puede fijar en el momento en que la expansión fue frenada, temporalmente, sí. ¿Por qué? Porque las persecuciones cristianas, hermanos, no fueron permanentes, tampoco muy pocas persecuciones fueron generalizadas, la gran mayoría fueron persecuciones localizadas, ¿verdad? Pero el que tenemos con mayor representación de reprimir la expansión del cristianismo es a través de Nerón, este emperador romano que hará acciones represivas y lo hará en el invierno del año 64-65. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, resulta que se dice, ¿no? Dicen las malas lenguas, que se había producido un gran incendio en la ciudad de Roma. Entonces, Roma para esa fecha se incendia. Imagínese el espectáculo, imagínese el terror de la gente, imagínese lo que eso sucedería o lo que muchos pensaran, nos están invadiendo. Hay muchas emociones cuando una ciudad entera se incendia. Bueno, eh, la verdad es que hay muchos historiadores que dicen que el que provoca el incendio de manera intencionada, no él, sino bajo sus órdenes, es el propio emperador Nerón. Y se dice que cuando estaba ardiendo Roma, él estaba en la terraza de su palacio tocando la lira y él había sido el promotor deliberado de este desastre. Bueno, dicen que, ¿verdad? La intención de Nerón de destruir Roma es porque el Senado no le había permitido hacer reparaciones como él quería en la ciudad, porque él quería hacer muchos movimientos, tirar cosas, construir otras, y eso implicaba pues mucho trabajo y también mucha plata. Entonces el Senado no le había autorizado esto, y entonces, ¿qué dice Nerón? Dice, bueno, no lo quieren por las buenas, será por las malas. Entonces manda, ¿no es cierto?, a quemar la ciudad y el Senado se ve obligado, ¿no es cierto?, a ceder a las pretensiones del emperador romano para sus planes de urbanización. Ahora, el problema no queda allí, ¿no es cierto? El problema es quién fue el causante, quién inició esto, quiénes son los responsables para castigarlos de manera profundamente severa. Evidentemente nadie del entorno del emperador pues se iba a echar la soga al cuello diciendo, ah, fue Nerón el que lo planeó todo. Pues obvio que no, ¿verdad? Entonces, como en todas situaciones, hay que buscar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio pues fueron los cristianos. El gobierno buscó ese chivo expiatorio y la culpa recayó en este movimiento del cristianismo, ¿no es cierto? Donde la iglesia, ya en ese momento, como dije, se está organizando, se está estableciendo, fue declarada fuera de la ley, ¿no? Fue declarada hostil al imperio, fue declarada como personas que de alguna manera querían derrotar al emperador y por lo tanto, pues todos aquellos que se consideraban miembros fueron perseguidos con mayor brutalidad. Aquí, bueno, suceden cosas, ¿verdad? Suceden cosas interesantes en estas persecuciones, porque no solamente eran perseguidos por eso, sino también eran obligados, ¿verdad? A decir, bueno, ok, podés salvar la vida si vos reconoces a Nerón como Dios, ¿no? Entonces, a los cristianos le decían, ok, está, tranquilo, no te pasa nada, no te vamos a matar a vos, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni vamos a quemar tu casa, ni nada. Solo tenés que hacer algo muy sencillo, ir al templo donde está la estatua
del emperador, tomar un poco de incienso y proclamar la frase, eh, este, eh, Kairos César, César es el Señor, ¿no? Eso tenían que pronunciar. Entonces, hubo un gran problema entre los cristianos ante esa situación. ¿Por qué? Porque muchos de ellos aceptaron. Muchos cristianos dijeron, bueno, por salvar el pellejo, no va a pasar nada, son unas simples palabras, nosotros seguimos creyendo en Jesús. Y terminan confesando a Nerón como Dios o como Señor, ¿verdad? Pero el grueso del cristianismo no lo acepta, ¿verdad? Y decide morir, ¿ok? Y decide morir. Bueno, estas acciones van a tener consecuencias para mucho, para la iglesia, una vez que pase el conflicto, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Durante unos 30 años, entonces, entramos en otras 3 décadas en la etapa del conflicto, donde los cristianos, aunque no estuvieron sometidos continuamente a persecución, por eso le decía, las persecuciones no fueron generalizadas, no fueron permanentes, muchas de ellas son localizadas. Lo cierto es que quienes vivieron la persecución, ¿verdad? Lo hicieron de manera dolorosa, conscientes del rechazo que tenía la sociedad romana contra ellos. Verlos mal, ¿no? Criticarlos, hacían gala de burlas, ¿no? Decían que los cristianos tenían ritos satánicos y que se comían la cabeza de un buey en las reuniones de la Cena del Señor, que sacrificaban niños para comer su carne, porque en aquel tiempo se consideraba que el pan era verdaderamente cuerpo o carne de Cristo. Entonces fueron objetos evidentemente de un rechazo, un repudio y por lo tanto de una hostilidad que los lleva a vivir bajo grandes persecuciones y sufrimiento, sobre todo la iglesia aquí ya está sufriendo. Entonces la literatura típica de la época no tiene el empuje del periodo anterior, es decir, los textos bíblicos que se escriben en esta segunda etapa, pues ya no son textos de alegría, de gozo, ¿no? Sino tienen básicamente un mensaje de decir, resistan, fortalezcanse en la fe, no bajen los brazos, sufran por la causa de Cristo, vivan de acuerdo a los principios del Señor, y si hay que morir como el Señor, muramos como el Señor. Entonces, esta literatura tiende a animar a los cristianos en un proceso de persecución. Tal es el caso de la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Que tenemos, en donde esa carta dirá, bueno, bienaventurados aquellos que sufren persecución a causa del nombre de Jesucristo. Entonces, ah, viene con, entre otras cosas, toca Pedro, pero trae estos mensajes de decir, bienaventurado sea el que sufre la persecución, ¿no? ¿Por qué? Porque el malhechor, cuando es juzgado, va a sufrir las consecuencias justas de sus actos, pero los que no, pues recibiremos la bendición de Dios. Otra carta que tenemos hablando al respecto es la epístola a los Hebreos. Hebreos va a establecer el principio de la fe como eje rector y dirá que fue la fe lo que sostuvo la vida de muchos, muchos personajes en el Antiguo Testamento. Estoy hablando del capítulo 11 y el capítulo 12 de Hebreos, en donde el autor le dice a sus lectores, la fe fue lo que sostuvo a Abraham, a Abel, a Moisés, a Débora, a Josué, etcétera, ¿no? Nombra un montón de personajes del Antiguo Testamento, pero también dice, y no olviden que por la causa, ¿no? Muchos de ellos fueron aserrados, es decir, partidos a la mitad con una sierra vivos, hervidos en aceite caliente, vivos, quemados vivos, ¿no es cierto? Atravesados por una espada, por una flecha, o sea, murieron de maneras terriblemente malas. Y el autor a los hebreos dice, de los cuales el mundo no era digno, ¿no? Es decir, así que nosotros, este mundo no nos merece, diríamos en términos coloquiales. ¿Por qué?
Porque el autor dice, nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que se nos ha sido propuesta, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Entonces, la fe, el que vive en persecución, tiene que mirar a Cristo y al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, ¿no? Bueno, el libro de Apocalipsis es otro libro más. ¿Por qué? Porque es un libro que se escribe para decirle a sus oyentes, a sus lectores, que al final el que triunfará es Cristo. Cristo va a triunfar. Que ahora es un poco de tiempo que tenemos que soportar, que tenemos que bancarnos, pero al final, ¿verdad? Ah, la nueva ciudad de Jerusalén descenderá del cielo para que el Padre more con todos, ¿verdad? En la tierra por toda la eternidad. No es Roma el que triunfa, ¿no? Roma, en Apocalipsis, Roma es la bestia, pero la bestia no va a permanecer para siempre. Roma, no hay ningún poder político, económico, religioso que sea superior al Evangelio de Jesucristo. Entonces les dice, soporten, ¿no? El mensaje del ángel a las iglesias les dice, soporten. Al que venciere yo le daré las llaves del reino. Al que venciere yo le daré la corona de victoria. Al que venciere yo le daré una piedrecita con su nombre. Al que venciere, al que venciere. Es decir, estamos en una lucha, estamos en una guerra y tenemos que vencer. Mientras las dos primeras hablan como si la persecución fuera una experiencia nueva, es decir, Pedro y Hebreos, Apocalipsis habla como si el martirio fuera lo que normalmente todo cristiano tendría que esperar. Esta es una norma generalizada, hermanos, porque aunque Roma fue destruida, ¿no es cierto? Y Roma no existe más, pues después de eso se levantaron otros imperios, otros poderes, ¿no? Hoy mismo estamos bajo el ataque de otros poderes, poderes igual capitalistas, poderes de los pseudos movimientos sociales o comunistas. Ah, tenemos grandes potencias amenazándose una a otra con lanzar bombas atómicas, nucleares, ¿no? Que matarían a miles y miles de personas. Bueno, el mensaje de Apocalipsis se actualiza hoy porque evidentemente es un mensaje que le dice a los cristianos que están siendo perseguidos ahora mismo en estos países musulmanes, que están siendo asesinados, que están siendo martirizados. En estos momentos, mientras usted está viendo la clase, ¿verdad? Muchos cristianos están muriendo por su fe. Están siendo ultrajados, mujeres violadas, niños asesinados, templos incendiados, pastores degollados, en fin, está, ¿no? Eh, pero el mensaje de Apocalipsis sigue siendo vigente. El mal no va a triunfar, ¿verdad? No va a triunfar permanentemente. El reino del Mesías y de su Padre o nuestro Padre, triunfará para siempre. La obra de Apocalipsis fue una obra que se escribe al final de este periodo. Estamos hablando ya del 90-100 aproximadamente, ¿verdad? Este, cuando la persecución activa se había recrudecido ahora en tiempos de Domiciano, ¿no? No solo fue con Nerón, después que vino Nerón, el emperador que le siguió, que no se recordó el nombre, calmó las cosas, pero después vuelve Domiciano y empieza nuevamente la persecución, ¿verdad? Entonces, por eso Apocalipsis se encierra en esta etapa del conflicto. Bueno, era bastante obvio, hermanos, en esta etapa, pues estamos en una etapa en donde todo se convulsiona, donde hay muchas preguntas, donde la fe se pone a prueba, que surge otro gran desafío para las comunidades. Se está perdiendo el recuerdo del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos que habían conocido al Señor pues están muriendo. Y, y lo que ellos le pudieron haber dicho a alguien, pues también están muriendo. Es decir, el mensaje de la tradición oral de alguna manera se está debilitando. Entonces, para que la iglesia pudiera retomar nuevos bríos, nuevos ánimos,
pues tendría que buscar inspiración y confianza en el recuerdo de su fundador, ¿no? O de por quién nos estamos dejando matar, ¿no? Entonces todos se estaban dejando matar por la causa de Jesús, por la causa de Cristo. Entonces decían, bueno, ok, pero ¿y quién era Jesús? Y como dije que era inevitable la desaparición de la primera generación de testigos, que se veía acelerada por la persecución, pues sí, evidentemente estaban muriendo muchos de ellos o los estaban matando, se hacía necesario conservar en la tradición escrita ese recuerdo de Jesús, ese pensamiento de Jesús, esa figura de Jesús. Y es así entonces como surge a la vida el primer evangelio, ¿verdad? El primer evangelio, llamado Marcos. Por lo que sabemos, el primer intento de escribir el relato seguido de la vida de Jesucristo, que es maravillosísimo, Marcos, ya lo miraremos en alguna clase de la materia de evangelios sinópticos. Es maravilloso el evangelio de Marcos. Bien, si bien ya se habían escrito algunas pequeñas obras que ya vamos a ver, principalmente obras o escritos que tenían que ver con la pasión de Jesús, ¿no? Con el evento pascual, y algunos escritos que eran sobre los dichos de Jesús. O sea, ya alguien nos había hecho el flaco favor, el fino favor o el importante favor de haber escrito algunas cosas. Pero Marcos es quien le da un orden, ¿no es cierto? El Evangelio de Marcos es como que le da una secuencia a la persona de Jesús. Eh, es curioso que el primer evangelio que se escribe no inicie con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque solo dos evangelistas nos hablan de cómo nació Jesús y nos lo cuentan de manera muy diferente. Ambos, tanto Mateo como Lucas, son los dos que nos hablan sobre cómo nació Jesús, pero sus narraciones son muy diferentes. Pero en el caso de Marcos y de Juan, ninguno de ellos inicia con el nacimiento de Jesús. En el caso de Marcos, Marcos inicia con un título maravillosísimo que dice Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así inicia el primer versículo del capítulo 1 de Marcos. Bueno, Marcos evidentemente viene a dar una respuesta. Por eso es que cuando usted lea el Evangelio de Marcos, debe leerlo a la luz de que el autor de este Evangelio quiere darle ánimo a su comunidad en medio de la persecución. Quiere darle ánimo, quiere darle fortaleza. ¿Qué mejor que hacerlo bajo la figura de Jesús? Entonces, como vamos a ver cuando veamos el Evangelio de Marcos, cómo se hace presente en las narraciones de Marcos con este fin, ¿eh? Es increíble. Pero bueno, Marcos es el primer evangelio. Muy bien, Marisol nos hace una pregunta interesantísima. En este momento dice, ¿por qué los libros fueron puestos en diferente orden al que estamos viendo? Bueno, recuerden ustedes, queridos alumnos, que, a ver, la confección de las listas canónicas, ¿verdad? Alguien, como lo vimos en la materia de historia de la Biblia y sus traducciones, alguien nos hizo el favor de hacer esa lista, diríamos, ¿no? Entonces, la lista más antigua que tenemos es la del canon de Muratori, en donde así aparecen estos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, etcétera. Muy bien. Explicar caso por caso no podría ahora porque tendríamos que entrar en otra materia y nos desviaríamos del tema, pero sí me parece oportuna la pregunta de Marisol. Y entonces voy a irme solo en referencia a Marcos, solo en referencia a Marcos para no meterme en todo, si no tendría que explicar un montón de cosas, pero ¿por qué Marcos, si fue el primero evangelio que se escribe, está en segundo lugar?
Y el primero que se escribe es, el primero que se anota en la lista, quien inaugura la lista canónica, pues es Mateo. Bueno, la respuesta es en la intención o en el contenido que tiene cada escrito, ¿verdad? La intención o contenido que tiene cada escrito. Me explico. ¿Por qué Mateo está en primer lugar? Porque resulta que el autor del Evangelio de Mateo, que aunque se escribe posteriormente, le está dirigiendo este Evangelio a su comunidad, ¿no? Los biblistas prefieren llamarle comunidad en vez de iglesia, pero haga de cuenta que es a su grupo, ¿no? Entonces hay un grupo que está liderado por Mateo, diríamos, y se le conoce como la comunidad mateana. Bueno, resulta que esta comunidad mateana es una comunidad compuesta por judíos cristianos y judíos helénicos. Es decir, que el auditorio que tiene el evangelista Mateo es un auditorio que conoce perfectamente el Antiguo Testamento, perfectamente. Conoce lo que es la Torá, conoce lo que son los profetas, los escritos, conoce todo. Por eso, como vamos a ver cuando analicemos el Evangelio de Mateo, que Mateo es el único evangelista que cita mayormente pasajes del Antiguo Testamento. Es el evangelista que cita pasajes, más pasajes que Marcos, que Lucas y que Juan del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como sus lectores conocen perfectamente bien el Antiguo Testamento, lo que quiere hacer Mateo es decirles, bueno, ese Mesías que ustedes leyeron en las escrituras antiguas, ahora eh, se hace presente en la persona de Jesús. Entonces Mateo, ¿verdad? Se constituye como un puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No importa qué se escribió después, sino más bien es como un tipo de conexión entre lo que se pronunció aquí en el Antiguo Testamento sobre la aparición del Mesías y cómo Mateo dice, bueno, este Mesías que fue promulgado por los profetas, ahora está en la persona de Jesús. Entonces se convierte en el puente teológico, ¿viste? Entre los dos testamentos. Por eso se pone en primer lugar. Por esta intención teológica, por esta intención de continuidad, ¿no? Entonces, ya después se pone a Marcos y demás. Entonces, cada uno tiene su propia explicación del por qué se colocaron en este orden. A ver, pongo un segundo ejemplo solo porque habría que explicar libro por libro, pero, bueno, no me acuerdo de la cita, pero bueno, ustedes búsquenla. Eh, ¿Por qué después de Hebreos viene Santiago, verdad? Después de Santiago viene Pedro y después viene Juan. ¿Se dieron cuenta? O sea, después de las cartas de Pablo viene la carta a los Hebreos, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. La pregunta sería, ¿por qué están en ese orden? ¿No? ¿Por qué no están primero primera, segunda, tercera de Juan, luego Santiago y luego Pedro, por ejemplo, ¿no? Sino que están ordenados Santiago, Pedro y Juan. Porque resulta, ¿verdad? Que cuando leemos en la carta del apóstol Pedro a los Gálatas, que no estoy recordando el versículo, a ver, déjeme buscarlo acá. Aparece un texto, ¿verdad? Y que gracias a este texto es que así se acomodaron esos libros. Y déjenme solamente a ver si puedo checar el texto. A ver, creo que debería ser acá.
Segunda de Gálatas, Gálatas capítulo 2 versículo 9 dice de esta forma, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo o Santiago es lo mismo, ya les voy a decir por qué se le dice Santiago, por qué se le dice Jacobo, Cefas, que Cefas significa Pedro, ¿verdad? Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra señal de compañerismo. Entonces, el mismo apóstol Pablo da el orden de importancia que tienen los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en primer lugar está Santiago, el hermano de Jesús, su hermano carnal, ¿verdad? Luego está Pedro, ¿no? O Cefas. Y después está el apóstol Juan. Por eso, en las Biblias encontramos Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan. Entonces, cada uno de estos libros fueron acomodados por intenciones ah, o teológicas o de contenido o de de cronología incluso, ¿no? Muy bien. Gracias a vos, querida Marisol, por la pregunta. Creo que fue muy valiosa y nos ayudó a todos en clase. Muy bien. Seguimos. Entonces, estamos hablando de Marcos. Marcos, entonces, hermanos, compuso va a componer su evangelio en los primeros años de la persecución, cuando empieza todo esto, ¿no? Y la iglesia cristiana empieza a preguntarse qué está pasando, qué actitud debemos tomar ante esto. Y recuerden que muchos estaban tomando la actitud de decir, ¿sabe qué? Ay, no pasa nada, vamos a decir que sí, salvamos. Ya después nos arrepentimos y Dios nos va a perdonar. Bueno, en estos primeros años de la persecución, la atmósfera de la época se reflejaba en el énfasis que se pone en el Cristo que toma el ejemplo de la cruz, ¿verdad? Y la invitación de tomar la cruz y seguirle. El corazón del Evangelio de Marcos está en esa frase que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el corazón del Evangelio de Marcos. Dar la vida, ¿no? Y dar la vida no siempre es a través del gozo, del placer, sino del sacrificio, del martirio y demás. Así que Marcos se convierte en un evangelio que le va a decir a la iglesia, tomen su cruz, ¿verdad? Manténgase firmes. Y si tienen que dar la vida, recuerden que estamos haciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dar la vida en rescate de muchos. Luego seguirían años después, vendrían a formarse los evangelios de Mateo y Lucas, ¿no? Y en ambos quizás se escribieron antes de la muerte del emperador Domiciano. Cuando vemos el caso de Mateo, Mateo va a tomar mucho del material de Marcos, ¿verdad? Pero va a armar su propia obra. Como dije, una obra dirigida a la comunidad judía de su tiempo, ¿no? Y va a conservar la nota de un tiempo de padecimiento, ¿no? O sea, Mateo va a decir también que hay que tomar la cruz del Señor y seguirlo, ¿no? Ese famosísimo pasaje donde dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Bueno, eso es un mensaje de fortaleza, es decir, nada va a poder destruir la iglesia porque Él está con nosotros. Al final del Evangelio de Mateo, ¿con qué termina el Evangelio de Mateo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, esa expresión de fin del mundo siempre se ha caracterizado por tener un enfoque de determinación, como de acabar todo, ¿no es cierto? Este, pero Mateo el plus que nos relata Mateo, y lo estoy diciendo de manera muy, muy, muy condensadísima, es que va a presentar de manera sistemática la enseñanza de Jesús a través de 5 grandes sermones. ¿Ok? El Evangelio de Mateo está compuesto por 5 grandes sermones que se asemejan a los 5 libros primeros de la Biblia, ¿ah? Que es el Pentateuco. Vean cómo hay muchas alusiones al Antiguo Testamento. Bueno, eso es Mateo. Y entonces,
se proporcionaba una base firme para consolidar internamente la vida de la comunidad cristiana, lo cual parecía mucho más necesario que nunca, ¿no? Esta literatura entonces se forja para darle mucho ánimo, fortaleza, esperanza y decir, bueno, el Señor Jesús tomó su cruz y nos dio y hay que confiar de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en el caso de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas tiene una orientación diferente. Es en realidad la primera parte, el primer volumen de una obra más extensa de los orígenes del cristianismo, cuyo segundo volumen es el libro de Hechos. Se cree que era una sola obra, escrita por un solo autor. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles era una obra. Y vean cómo se fracciona por una intención, o sea, se divide. Primero porque era muy grande, para empezar, ¿no? Entonces era mucho más práctico entender el Evangelio y después la narración de la organización de la iglesia. Entonces era más práctico separarlo. Segundo, porque Juan también empieza a hablar cosas sobre Jesús y entonces Juan iba a quedar descolgado, diríamos, o descolocado si lo poníamos después del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces cortan Lucas y Hechos y entre medio ponen a Juan, como para cerrar el círculo llamado Evangelios, la buena noticia, etcétera. ¿Ok? Bien, la obra está dedicada de Lucas a un personaje llamado Teófilo, ¿verdad? Muchos autores, muchos biblistas consideran que no era una persona real, sino que es una ficción del autor de Lucas, porque la palabra Teófilo tiene una connotación teológica muy profunda. Otros dicen que sí, que era una persona real, que era un personaje que fue el que financió a Lucas la obra que él está escribiendo, porque acuérdense que antes de escribir era muy costoso. Bueno, en esta obra completa, tanto de Lucas como de Hechos, el autor va a apelar, de hecho, por encima de quienes promueven la persecución, a las personas inteligentes y bien dispuestas de la sociedad grecorromana. Es decir, Lucas nos va a plantear casos donde van a estar inmiscuidos muchos personajes importantísimos, ¿verdad? Procuradores, reyes, que estarán Festo, Agripa, este, el capitán el centurión, diríamos, el centurión romano, ¿no es cierto? Cornelio, etcétera. Va a haber mujeres que se conviertan, mujeres de nivel político muy importante que se van a convertir al cristianismo. Entonces, el mismo Teófilo se cree que era una persona muy cercana al poder del imperio. Entonces, lo que va a hacer Lucas y lo que le va a informar a la gente es que las personas que se llaman cristianas no son malas, no son perversas, no hacen sacrificios, no se comen a los niños, no quieren derrocar a nadie por la fuerza, porque el Señor Jesús dijo que tendríamos que bendecir a los que nos persiguen, orar por los que nos maldicen, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace la obra lucana. Va a mostrar una figura tierna de Jesús, una figura que va a estar comprometida con los niños, con las mujeres, con los pobres, con los pecadores, con las prostitutas, con los prostitutos, con todos estos personajes desechados de la sociedad. Y entonces el mensaje de Lucas es: Jesús nos enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Entonces no somos peligrosos. Esta es la intención que tiene Lucas. Entonces va a decir que hay personas que han aceptado a Cristo y que se consideran de un nivel probadísimo, diríamos, ¿no? En la creencia de una adecuada información sobre el origen, finalidad y principios de la iglesia cristiana contribuiría eficazmente a debilitar la hostilidad que estaba sometida. Claro, ¿por qué? Porque todos estaban pensando que los cristianos eran de lo peor. Y entonces la obra lucana es maravillosísima, hermanos, porque habla de aspectos de conversión, habla de aspectos en donde los cristianos no se oponen, no se levantan en armas, no son los cristianos no fueron los que se opusieron contra Roma, todo lo contrario, iban dispuestos, ¿no? A ser sacrificados. ¿Por qué? Porque eran
seguidores de Jesús. Bueno, dejamos entonces, hermanos, esta etapa de crisis y entonces viene una tercera etapa que es la etapa de la consolidación. Las persecuciones han ido mermando, han ido cesando y ahora la iglesia, las comunidades cristianas se enfrentan al gran desafío de decir, bueno, ¿y ahora cómo seguimos con todo esto? ¿No? Porque entiendo que si no se organizaban, tarde que temprano iban a terminar siendo consumidas, o sea, siendo destruidas. O sea, la iglesia cristiana no iba a persistir. El asesinato del emperador Domiciano en el año 96 llevó al trono una serie de gobernantes humanitarios e ilustrados que, si bien no revocaron la decisión que por principio hacía de la iglesia una sociedad ilegal, es decir, no les dieron carta ancha al cristianismo, sí contribuyeron con su acción administrativa a aliviar la situación. Es decir, como dije, las persecuciones merman, el sentirse así, perseguidos, asesinados y demás, bueno, no existe más. Y entonces vienen otros desafíos. Ya la iglesia, las comunidades cristianas no se preocupan por la persecución, sino ahora cómo sobrevivir en medio de un mundo tan cambiante como lo era el primer siglo, ¿no? Eh, Hoy mismo la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia mismo sufre los embates de un mundo cambiante y de manera constante estamos haciendo reflexiones teológicas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué estructuras administrativas hay que o mejorar o reemplazar? Siempre estamos en esta reflexión. Imagínense la iglesia del primer siglo. Volviendo nuestra atención hacia cómo se van desarrollando la creación de los textos bíblicos, encontramos que en los escritos del Nuevo Testamento posteriores a esta época ya no se va a hablar mucho. Evidentemente, recuerdo de la persecución, el cristianismo sigue siendo perseguido, todavía no se sientan en las poltronas del poder romano, entonces sigue siendo perseguido, pero ya no hay esta sensación de decir, sosténganse, manténganse, etc. Aleccionada por la experiencia, la Iglesia había comprendido cuán necesario era consolidar su vida comunitaria a fin de presentar al mundo hostil un frente firmemente unido y asegurar la integridad de sus miembros de la fe y la moral. Ahora tienen un gran problema, porque ahora la Iglesia no está siendo atacada y perseguida por lanzas, ni por hogueras, ni por circos romanos, ni por bestias que quieren devorarlos, ¿no? Estando vivos. Ahora los ataques son filosóficos, ahora los ataques son de doctrinas, ahora los ataques son de ideas que se van metiendo dentro del cristianismo y que de alguna manera están rompiendo el eje. Con decirles que para estas fechas, ¿no? Encontramos a muchos personajes que estaban dentro de la iglesia que quieren implementar la idea de decir, ¿sabes qué? Vos podés hacer con tu cuerpo lo que quieras, métele ficha a todo lo que quieras y puedas, contraviniendo los principios cristianos de que Pablo había dicho, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, se estaban metiendo esas ideas, ¿no? Eh, otras ideas se estaban metiendo en el hecho de decir, había hermanos que decían, pero si Jesús tuvo un cuerpo. No, él realmente fue un espíritu, ¿no es cierto? Como un tipo fantasma. Entonces, él no tuvo un cuerpo. Realmente él no murió en la cruz. La iglesia estaba atacada ahora, ¿verdad?, por este tipo de doctrinas filosóficas, de lo que surge, lo que vendría a ser después, hablaremos mucho en otras materias, lo que vendría a ser el gnosticismo. Y bueno, aquí tenemos un problema que hasta la fecha hoy existe. Tal vez hoy la iglesia cristiana no está sometida a persecución, al menos la iglesia cristiana aquí en Argentina, en México, etcétera. Pero estamos sometidos a muchas falsas ideologías y muchos falsos pensamientos, ¿no?
Recuerdo ahora la anécdota de la noticia actual que se está teniendo aquí en la Argentina, donde el presidente de la República fue a dar un sermón, permítame decirlo así, un sermón político. Nunca es bueno mezclar la religión con la política, a un templo muy grande en el Chaco, eh, pentecostal, carismático. Y bueno, más allá de ser criticado y demás, bueno, ya está, siempre ha sido así, ¿no? El poder siempre busca corromper la política. Eh, la iglesia también busca corromper la política, porque la política no es mala, pero finalmente se termina corrompiendo. Y bueno, el chiste es que la noticia sorprendente es que el pastor de esa iglesia, la verdad que no recuerdo ni cómo se llama, este, am, dijo en una entrevista que había que había presenciado un milagro en la iglesia, porque le preguntan, sí, ¿de dónde sacas tanta plata para esto, chavigo? Es grandísimo, ¿no? Díganlo a nosotros como iglesia que batallamos mucho con hacer algo, ¿no? Bueno, él tiene un templo hermoso, grande, maravilloso, pero evidentemente mucha plata ahí metida. Y dijo, ¿sabe qué? Yo presencié un milagro. Ah, ¿en serio? Sí. Dice, ustedes saben que un día nosotros pusimos en el lugar donde guardamos la plata 100.000 pesos, dice. 100.000 pesos. Dice, y al otro día, cuando fuimos, dice, después de haber orado para que Dios nos ayudara, etcétera, se habían convertido en 100.000 dólares. O sea, el milagro de los 100.000 pesos se convirtieron en 100.000 dólares, ¿no? Bueno, ahí se supone que la justicia intervino, que le iba a intervenir sus cuentas y que no sé qué, no sé cuándo. Y resulta que cuando estaba viendo la noticia ahí en Facebook, me metí en una noticia de él, de este evento, en donde este pastor juntó a su iglesia y empezó a arengar, a decir que bueno, si la gente no quiere creer, que no crea, pero que él no va a dejar de decir lo que ese momento pasó y eso es un milagro y el infiel va a negar y el infiel va a dudar y nosotros tenemos que luchar contra los infieles. Empezó a hacer una arenga manipuladora impresionante, impresionante. En un momento me dio bronca escuchar eso, ¿me explico? Me dio mucha bronca decir, pero ¿qué le pasa a este tipo con el debido respeto, ¿no? Y cuando me voy a los comentarios, ¿no? Yo pensé, dije, bueno, todo el mundo aquí le va a decir hasta lo que no a este personaje. Increíblemente, amigos míos, todos los comentarios que yo leí, que eran un montón, eran así, ese es nuestro pastor, es un pastor lleno del Espíritu Santo. Si él dice que así sucedió un montón de cosas. Estamos siendo atacados también en este tipo de situaciones, ¿no? De manipulación. Y lo digo porque es público, o sea, no estoy cometiendo ninguna infidencia, es público todo esto que les he comentado. Y yo dije, bueno, imagínense si esto pasaba hoy, pues en el primer siglo, cuando dice el dicho que a río revuelto, ganancia de pescadores, pues se convirtió en un gran problema para la iglesia cristiana. Así que por eso la literatura de esta época se va a preocupar especialmente en promover el orden y va a promover la disciplina y va a tratar de corregir las irregularidades de la fe y de la práctica. Entonces, esta sección, hermanos, lo quiero dejar claro, está basada en la idea de que estas cartas de Pablo, que se conocen como las pastorales, que son Timoteo y Tito y Judas y Juan, y la segunda de Pedro, son obras que se escribieron posteriores, ¿no es cierto? Ya voy a hablar un poco de eso, pero déjenme utilizar este criterio para clarificar esta etapa de la consolidación. Las epístolas pastorales, como Tito y Timoteo, ¿verdad? Judas, Juan y Pedro, son cartas que nos van a ayudar a entender esto. Son cartas en donde nosotros vemos claramente que la iglesia cristiana ya está plenamente organizada. Ya hay obispos, ya hay diáconos, ya hay diaconisas, ¿no? Vemos claramente que a los pastores ya se les paga. Incluso Pablo en la carta a Timoteo le dice, págueles doble, no les paguen lo que les pagan, tienen que pagarles doble. O sea, ya hay
ya está la figura del salario o pastores con salario o pagados, diríamos, pastores dedicados a esto. Entonces, evidentemente, es una etapa de la iglesia donde ya han ido avanzando en consolidar los modelos organizativos que, bueno, no son ajenos a nosotros, ¿no? Porque nosotros como iglesia también tenemos ya nuestras propias estructuras organizacionales. Bueno, creen muchos estos, ¿verdad? Muchos biblistas que estos textos se escriben a finales del primer siglo y antes del siglo segundo. Hay sus razones, ya lo vamos a discutir, lo vamos a ver con mayor claridad cuando veamos estos libros en particular. Mientras se llevaba a cabo esta obra de consolidación interna, se hicieron nuevos intentos de interpretar el significado de la fe con vista a los extraños, es decir, como dije, hoy la iglesia en ese tiempo, pues ya los apóstoles ya se habían muerto, la mayoría de ellos, si no es que todos, tal vez Juan por ahí andaba, pero la mayoría de ellos ya habían muerto. Este, pues toda la gente que estuvo con Jesús ya también murió. Entonces, ahora estamos hablando de la segunda, tercera generación que se enfrenta a estos desafíos y hay que interpretar qué es la fe. Y para eso será muy valioso el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan más o menos se escribe en el año 100, es decir, 70 años después de que muere el Señor Jesucristo. Ya muchos años, dos generaciones. Y el autor escribió para un público familiarizado, como él mismo lo estaba, con un pensamiento religioso vigente en los entonces círculos no cristianos. Porque miren, dos ejemplos clásicos que tenemos. El Evangelio de Juan. Si usted ya lo ha leído y si no va a tener que leerlo, tienen que leer la Biblia, hermanos, tienen que leer la Biblia, por favor, pues, si no ustedes se van a quedar con el ojo cuadrado de todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Tienen que leerla. Bueno, el Evangelio de Juan inicia con una frase que es famosísima, que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ¿por qué Juan inicia con esta declaración? Porque resulta que para estas fechas, a finales del primer siglo, la iglesia no creía que Jesús era Dios. O sea, había sectores de la iglesia que decían, Jesús no tenía cuerpo, algunos decían, ¿no? Era como un espíritu que cuando caminaba, como que levitaba, ¿viste? Como que no se le veían las huellas. Entonces, era un espíritu. Otros decían que Jesús era solo cuerpo, que no fue Dios, que fue un hombre común y corriente y que por lo tanto el que murió en la cruz fue Jesús de tal, ¿no? Pero que no fue Dios. Entonces ya para estas fechas encontramos a muchos grupos que están negando la divinidad de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús no puede ser Dios, ¿no es cierto? Entonces, esto atentaba contra la fe, el fundamento de la fe, ¿no? Pablo decía, si nosotros no creíamos que Cristo murió y que fue resucitado, van a nuestra fe. Entonces, si resucitó es porque es Dios, ¿verdad? Y bueno, por eso Juan inicia con eso, porque con eso les pega con todo a los gnósticos que estaban diciendo que Jesús no era Dios. Y de ahí todos los versículos que vienen, no los voy a explicar ahora, pero Juan desde entrada, ¿viste? Les entra con los dos pies por delante y los taclea a todos ellos. Él dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Bueno, otra cosa que pasaba en el primer siglo es que se había considerado que el mundo era malo, es decir, los buenos somos nosotros y los malos son allá y por lo tanto el malo no tiene perdón, no tiene gracia, no tiene misericordia, etcétera. Entonces, no, eh, no consideramos que el mundo se va a salvar. Y en el hermoso pasaje que nosotros conocemos de memoria de Juan 3:16 dice todo lo contrario, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando se habla de mundo, se está hablando de todo, es una expresión universal y cuando hablamos de todo, pues evidentemente está hablando incluso de lo peor, ¿verdad? De la peor calaña de la sociedad. Dios amó al mundo. Entonces, vean cómo esta experiencia le hace a los cristianos no tomar las actitudes de los judíos, porque los judíos tomaron esa actitud de decir, solo los judíos nos vamos a salvar, solo los judíos somos herederos de las promesas del Mesías. El Evangelio de Juan dice, no, de tal manera amó Dios al mundo, es decir,
a todos. Bien, para esas personas, son ejemplos que puse, para esas personas, el relato, de nuevo, la historia evangélica en términos que les hicieran posible entender el profundo significado del mensaje y dar su asentimiento. Es decir, Juan llega en el momento preciso para darle una nueva frescura al mensaje de Jesús. Un mensaje poderosísimo. Por eso el Evangelio de Juan hay que cocinarlo aparte, hay que entenderlo aparte. El Evangelio de Juan es muy profundo. Eh, el Evangelio de Juan se va a manejar por signos, por señales, ¿no es cierto? Va a tener intenciones teológicas muy grandes, muy profundas, sobre el judaísmo, sobre el gnosticismo. Va a resaltar las figuras más importantes que tiene que ver con un nuevo pacto, una nueva alianza. No lo voy a explicar ahora porque si no sería expoliar, pero cuando veamos la literatura juanina, vamos a ver, vamos a analizar las bodas de Canaán, el relato de las bodas de Canaán, que puede ser un relato muy lindo, muy romántico, que se trata de unas bodas, los novios, toda alegría y toda felicidad, y bueno, nos vamos a dar cuenta que no fue escrito de manera romántica el libro, sino que tiene mucho significado muy distinto al que nosotros pensamos que es, ¿no? Pero bueno, no lo voy a platicar ahora. Ya cuando veamos Evangelios Juaninos, ahí estaremos haciendo una exégesis hermenéutica basada en el contexto histórico en el que se escribe el Evangelio de Juan sobre las bodas de Canaán. Bueno, y entonces en esta etapa se logra el propósito. Gracias a esta literatura se sientan las bases que va a ser posible enfrentar los embates que la Iglesia cristiana enfrentará durante todos los siglos. Así que durante los siglos siguientes, el sutil y poderoso pensamiento griego se entregó a la tarea de construir una teología cristiana, porque evidentemente, hermanos, los cristianos helénicos impulsaron mucho esto, ¿verdad? Porque eh, fueron más los cristianos helénicos que los judeocristianos, diríamos. Así que bueno, gracias a este pensamiento se hizo esto y lo hizo en gran parte bajo la influencia de la interpretación juánica del Evangelio, ¿no? De la interpretación de Juan. Y bueno, hasta ahora, después los siglos que vinieron, los concilios ecuménicos que se realizaron, donde se deja sentada la divinidad de Jesús, pues parten básicamente de la reflexión teológica de Juan y de cómo estos pensamientos juaninos, pensamientos apocalípticos, pensamientos de orden en las iglesias, ¿no? Pablo le dijo a Tito, te puse en Creta para que pusieras orden, porque bueno, estamos ante una situación complicada, ¿no? Bien, es entonces en líneas generales, queridos alumnos, el orden en que fueron compuestos los escritos del Nuevo Testamento, de manera muy generalizada, solo para que vean que los textos responden a situaciones históricas concretas. Y de ahí tiene que partir nuestra exégesis, siempre. La interpretación del texto tiene que partir siempre de la intención con que se escribe el texto bíblico. Sin embargo, el factor tiempo es aquí menos importante que en el Antiguo Testamento. Toda la literatura neotestamentaria, como dije, se forja en un siglo o menos de un siglo, pero vieron que también tiene su propia situación. Bueno, mientras en el Antiguo Testamento tenemos un largo proceso de más de 1000 años salpicado de una serie de crisis muy marcadas, muy puntuales, el Nuevo Testamento presenta una sola crisis suprema que puso a temblar a la iglesia y que la puso en un cisma, ¿no? Y tan es así que hubo muchos cismas o divisiones dentro de la iglesia cristiana. El pensamiento de todos sus autores, de todos los que elaboraron estos escritos, a pesar de ser muy diversos unos de otros, se va a centrar intensamente en los acontecimientos narrados por los evangelios y en su significado. ¿Y cuál es ese acontecimiento? Jesús, ¿no? Jesús es ese acontecimiento y entonces todos los escritos de alguna manera van a darle significado a ese acontecimiento. Lo harán de maneras diversas, ¿eh? Pero cada una de ellas, no es que, no tan solo tal vez puedan llegar a contradecirse porque no son iguales, pero en el fondo eh, siguen una misma línea, un mismo patrón para llegar a Jesús de una manera maravillosa.
Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, como hemos visto estos aspectos introductorios que nos permiten ir sumergiéndonos despacito a conocer, a entender, a escuchar, a ir reteniendo mucha información, ¿no es cierto? Pero que bueno, hay que conocerla como para que podamos entender la importancia que tiene el texto sagrado ante esta situación. ¿Ok? Bueno, pues entonces hasta aquí la clase. No sé si Marisol que nos acompaña hoy tuviera alguna pregunta. Y si no, mañana, Por ahora no, pastor, todo claro. Muchas gracias. bueno, dale, Marisol. Bueno, la próxima semana vamos a estar viendo los contextos históricos que tienen que ver ahora ya de manera específica con el judaísmo, el mundo del judaísmo, la influencia, el ambiente judío, cómo influye en el Nuevo Testamento, el pensamiento griego que juega un papel fundamentalísimo para la teología del Nuevo Testamento y cómo el factor del imperio, ¿verdad? Eh, ayuda, coadyuva a que este mensaje pueda llevarse de una manera más profunda y más interesante. Pero bueno, eso lo vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga un montonal y cuídense mucho. Les mando un fuerte Disculpe, pastor. y bendiciones. Sí, Marisol. Le quería volver a pedir el texto de Gálatas. ¿Qué capítulo y versículo? Si me acuerdo. Gálatas era el capítulo 2 versículo 9 si no mal recuerdo. Gracias. Sí, sí. Que tal vez ¿cómo se llama? El, a ver, es 2 sí, 2:9 Marisol, 2:9. Que les dije que fue el criterio que se utilizó para poner en orden esos libros en la lista canónica. Bueno, nos vemos. Dios los bendiga. Abrazos y bendiciones.